Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Armando Zabaleta. Gracias, señora presidenta. Quiero decirle que la motivación y la argumentación de mi posición se va a sustentar en la locución suya, la que entiendo que ha sido lo suficientemente clara, precisa y completa para plasmar el pensamiento, creo que el mío y el del bloque, respecto a la acusación del doctor Eduardo Andrada. También creo importante señalar que aquí no se lo ha dicho, a que esta confrontación que se está dando obedece a una disputa política, hay que decirlo, y es obvio porque se está hablando de dos miembros integrantes de un poder. Y el Poder Judicial es un poder más, un departamento, le llama la Constitución nuestra, y que tiene injerencia en la vida, no solo en la administración de la justicia, sino que trasciende, y por eso es que a todos nos interesa ser parte. Porque si fuese una máquina, no estaríamos, quien imparte la justicia, no estaríamos discutiendo eso. Ahora, sabiendo y entendiendo por ahí la posición de la oposición en defender a dos miembros que responden políticamente a su espacio, porque esa es la realidad, esa es la verdad, creo que deberíamos hacer un pequeño esfuerzo y tratar de hablar y resolver sobre ya las cuestiones que tienen que ver con las capacidades, las cualidades y la idoneidad que tienen las personas para poder cubrir o seguir o permanecer en sus cargos. Yo escuché por parte de algunos diputados y diputadas de la oposición argumentar en contra de los conceptos de Eduardo Andrada, fundamentalmente en lo que tiene que ver o que tienen asidero en la Constitución de la provincia, y uno es sobre la imposibilidad de que un jubilado pueda volver o retornar o acceder a un cargo público. La oposición plantea que, al hablar de administración provincial no involucra o no abarca al Poder Judicial, lo cual es muy forzada la interpretación, primero porque no lo hace, segundo porque cuando hablamos de administración provincial, por ejemplo, en la ley de administración financiera, que acá se han citado muchas leyes, involucra a todos los poderes, por eso le es aplicable, la concentra y lo integra, si se quiere, al Poder Judicial. Entonces, lo que están pretendiendo forzar es una interpretación que la Constitución no lo hace, porque tampoco tendría sentido o una razonabilidad decir que los jubilados puedan ingresar en un Poder Judicial y no puedan ingresar en el resto de la administración. Sería muy difícil defender o buscarle un sentido o una lógica. Y sobre aquellos que no pueden mover la cintura, un juego de cintura, porque la Constitución se refiere específicamente a ese departamento que es el poder de la justicia y su funcionario, y que en cuanto a la inamovilidad prevé una cantidad determinada de años, porque después de cumplir esos años la inamovilidad se pierde, ya al no tener margen para decir que no se está refiriendo al Poder Judicial, ¿qué hacen? Declaran la inconstitucionalidad. Y creo que también acá se ha planteado que porque nosotros nos inmiscuimos y pretendemos manejar y fijar posiciones respecto a otros poderes. Pero hay que tener en cuenta el balanceo de los poderes que integra el sistema republicano, y eso no muere o se agota en la interpretación ulterior o última de la justicia respecto a las leyes o a los decretos del Poder Ejecutivo o a distintas normativas donde se va a pronunciar sobre la legalidad, ilegalidad, constitucionalidad o inconstitucionalidad, porque si no le daríamos un derecho absoluto, un poder absoluto y supremo. Justamente cuando nosotros entendemos de que la justicia se excede en esa valoración o en ese pronunciamiento, le queda al sector político, en este caso al Poder Legislativo, el pronunciamiento como en esto, la acusación de un juicio político. Y bueno, acá se va a dirimir si existe o no existe, pero digo, nos queda esa facultad como balancín dentro del esquema de la República en lo que hace a la integración de los poderes, pues si no, directamente nos gobernaría el Poder Judicial si no tenemos facultades para poder objetar las disposiciones o los pronunciamientos. Y esto tan así que, por ejemplo,
digo que termina siendo grave si no lo interpretamos de esta manera, porque primero lo pondría al Poder Judicial en un estado de distingo, de diferenciación y que lleva a una discriminación o trato desigual con el resto de los funcionarios y trabajadores que integramos los otros poderes, porque si ellos no se van a jubilar, aun cuando la ley lo diga, si ellos siendo jubilados van a volver a la actividad, aun cuando la Constitución se los prohíba, si ellos van a interpretar y van a decir como quiera y ahí se agota, la verdad que estamos en un problema. Y en el plano nacional se ha dado también, cuando se sanciona la ley del impuesto a las ganancias, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo declara ilegal diciendo que estaba afectando la intangibilidad de los haberes de los jueces, y bajo esa argumentación o excusa no pagan los impuestos, pero lo pone también al resto en una situación desigual o de inequidad. Entonces, yo creo en lo que se habló acá de la independencia de los poderes, del respeto hacia los distintos poderes. La Constitución, en caso de Catamarca, dice perfectamente cuáles son las competencias, las funciones, las cualidades, los deberes. Una Constitución que nos hemos dictado los catamarqueños, obviamente que es una norma suprema y que no ha sido emanada de la legislatura, sino de una convención. Entonces, no creo que el Poder Judicial pueda estar vulnerándola o atacándola de manera sistemática y permanente solo en aquellas cuestiones que atañen a los intereses o bien que lo tornan ciertamente privilegiados respecto al resto de los ciudadanos, de los integrantes que conformamos los diferentes poderes. Eso quería decir, por eso estoy totalmente de acuerdo con la denuncia hecha por Eduardo Andrada, totalmente de acuerdo con la argumentación y el fortalecimiento que le ha dado la presidenta de la Cámara, Cecilia Guerrero, y desde ya voy adelantando mi voto en el sentido de la acusación a los dos miembros de la Corte bajo los argumentos y los fundamentos que se han dado. Muchas gracias, señora presidenta.